Y si les digo que España tuvo el primer campeón del mundo no oficial, y si les digo que fue en España donde cambiaron las reglas del ajedrez y se convirtió en el ajedrez que jugamos actualmente. Muchas de esas cosas no son conocidas para nuestros queridos oyentes y en esta presentación pretendemos dar a conocer la obra de Ruy López de Segura, que, de acuerdo a lo que señalan los estudiosos, fue el primer campeón del mundo, reconocido como el mejor jugador que había en el planeta. ¿Quién fue Ruy López? Ruy López fue un sacerdote y ajedrecista español del siglo XVI. Hay que ubicarlo en la corte de Felipe II y era considerado el mejor jugador de España durante aproximadamente 20 años. Pero no solamente de España. En el año 1560, nuestro héroe Ruy López viaja a Italia para enfrentarse contra los mejores representantes de la escuela italiana de ajedrez. En aquel momento, España e Italia se rivalizaban, pues luchaban por dominar el mundo del tablero y otras cosas también. Por supuesto, eso de España e Italia hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Con cuidado, porque ese concepto nace mucho después, ¿verdad? Muchas veces se trataban de pequeños reinos que se unían, que se separaban, había luchas entre los distintos reinos. Entonces, vamos a hablar desde una perspectiva moderna y llamar a Ruy López un ajedrecista español y, por ejemplo, a Paolo Boy lo vamos a pensar que es un ajedrecista italiano. Es una figura clave en la transición de ese ajedrez que se presentaba principalmente en las cortes, ¿verdad? Entre los caballeros y el ajedrez como una disciplina de estudio. ¿Cómo lo logra? Bueno, después de que derrota en 1560 a los italianos, escribe ese libro, el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez. Y por supuesto, su nombre queda unido para siempre a la apertura que llamamos hoy española o también Ruy y López. Nació probablemente hacia 1530, ¿verdad? Se vincula a Segura de León y Extremadura, ¿verdad? Fue un clérigo y hombre culto. No se conoce si aprendió ajedrez con algún maestro anterior. Se cree más bien que aprendió el juego en su familia. Y se empieza a destacar desde muy joven como un ajedrecista excepcional. Fue en el año 1559, yo dije 1560, pero ese año viaja a Roma. Puede ser que el enfrentamiento contra los ajedrecistas italianos haya ocurrido en 1560 y ahí midió fuerzas con jugadores italianos. Podemos decir que es una batalla que es como la primera gran batalla ideológica del ajedrez. ¿Por qué? Porque los conceptos de Ruy López eran unos conceptos más estructurados, un juego que lo que llamaríamos hoy más posicional, mientras que los ajedrecistas italianos eran maestros del gambito, de los ataques relampagueantes contra el rey. Ese viaje a Italia le permite revisar el libro de Damiano, que era la referencia que había en ese momento para los estudiosos del ajedrez, y después él saca, como ya vimos, en 1561, su tratado de ajedrez, donde critica el libro de Damiano, hace aportes novedosos como un análisis del gambito de rey y también introduce su famosa apertura. Murió aproximadamente hacia 1580, aunque esa cronología de tanto de su nacimiento, del lugar de nacimiento, creo que Sarsa también se presume que fue el sitio donde nació, entonces no son claras. Jugó probablemente contra Felipe II partidas. Ese torneo que después vamos a ver entre los ajedrecistas españoles
y los ajedrecistas italianos se celebró en el famoso Escorial, ¿verdad? Que es una obra de Felipe II. Sus duelos con Alfonso Cerón, que era otro maestro español, fueron muy comentados en la corte e impresionaron al rey. Entonces dicen que recibió de parte de Felipe II una cadena de oro que tenía una torre por supuesto, celebrar su condición como ajedrecista excepcional. Entonces ya nos ubicamos en el año de 1574, 1575, donde se da un gran acontecimiento. Podríamos pensar que también en España es el primer campeonato mundial. Viajan Leonardo da Cutri y Paolo Boy a España para enfrentarse en un torneo contra Ruy López y Cerón, Alfonso Cerón. No se sabe a ciencia cierta el resultado de ese encuentro, pero la mayoría de las fuentes señalan que ganan los ajedrecistas italianos. Entonces, aquí está de nuevo, está el libro, ¿verdad?, de la invención liberal y arte del juego del ajedrez. Fue publicado en Alcalá de Henares en 1900, en 1561, y es así como el de Damiano era la referencia, ese tratado de Ruy López se convierte en la referencia para los ajedrecistas estudiosos de todo el mundo. Corrigió análisis de Damiano, probablemente Ruy López era mejor jugador que Damiano. Yo recuerdo una defensa de Damiano contra peón de rey que es bastante dudosa, y por eso tiendo a pensar que Ruy López era mejor jugador. Ruy López sentenció la importancia del desarrollo temprano, de sacar las piezas, de no mover las piezas varias veces en la apertura. Tenía ideas ya bastante modernas. Entonces, organiza aperturas y variantes, ¿verdad?, de manera sistemática. Se suele llamar a Ruy López, entonces lo podemos considerar como un teórico importante porque las aperturas son ahora quizás el tema de más estudio, el padre de la teoría de la apertura. Voy a mover esto acá, discúlpenme que tengo esta imagen acá, ojalá que se mueva porque a veces se queda en el mismo sitio. Hay un famoso enfrentamiento inicial, ¿verdad?, en Roma, entre los maestros Ruy López y Giovanni Leonardo, César Cutri, y que se cree que Ruy López los vence, ¿verdad? Incluso a un joven Paolo Boy que también juega ahí. Pero los italianos se preparan. 15 años, no es un tiempo pequeño. 15 años para un rematch, para un match de encuentro de vuelta, como diríamos ahora. Y se van a Madrid, ¿verdad?, a enfrentarse contra Cerón y López, y se cree que ahí ganan los italianos. Probablemente tenían mucha preparación de trucos y novedades en la apertura. Los italianos eran expertos en los gambitos. El gran primer tratado de ajedrez, que es el tratado de Greco y Calabrese, es un manual donde aparecen muchas trampas que incluso se utilizan actualmente. Y bueno, después, eh, 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 después de ese match, se considera que entonces los italianos vencen, o sea que es un primer encuentro entre lo que podríamos llamar el ajedrez de posición y el ajedrez de combinación. Probablemente eso hace que la escuela romántica que viene posteriormente haya quedado influenciada o se haya determinado que el ajedrez de combinaciones, de ataques contra el rey, haya sido lo que más se practicaba, aunque está posteriormente la importante excepción de Filidor. Alfonso Cerón, ¿verdad?, sigue siendo un ajedrecista fuerte en España, pero Ruy López mantiene su predominio sobre él. Es decir, Ruy López es aparentemente, porque como les digo, no se sabe a ciencia cierta, derrotado por los italianos, pero se considera que sigue siendo el mejor ajedrecista de España. Entonces, vamos a ver como unas diferencias, ¿verdad?, entre la escuela española y la escuela italiana, más inclinada al análisis, y a la parte teórica, más asociada con el ajedrez combinativo y táctico. Todos los cambios importantes en la forma como jugamos ajedrez ocurren o en España o en Italia.
se moderniza el juego, se le da dinamismo. En Valencia se cambian las reglas del movimiento de la dama y del alfil. Los italianos permiten que el enroque se realice en una sola jugada, es que los peones puedan avanzar dos casillas. Hay una serie de modificaciones que es lo que le da, de hecho, el aspecto dinámico que tiene el ajedrez en la actualidad. Entonces, el jugador principal de España es Ruy López, y los italianos hay varios, está Giovanni Leonardo da Cutri y Paolo Boy, pero como les digo, anterior a ellos está la figura de Greco, ¿verdad? El calabrese. Entonces España dominó primero la teoría y Italia terminó imponiendo su juego de combinaciones en su victoria en el Escorial en Madrid. Estoy aquí con una duda, ustedes quizás después la puedan consultar, si Greco y el Calabrese es posterior, creo que finalmente es posterior a Paolo Boy. Entonces los dejo también para que investiguen dónde se ubica Greco, el famoso jugador italiano, en una posible línea temporal con estos jugadores. Es un bonito eh, tema de investigación. Entonces, aportes de Ruy López. Claro, uno dice el estudio sistemático. Yo también leí en algún momento un consejo de Ruy López, que era que si jugabas contra un jugador al aire libre, lo trataras de poner frente al sol para que no pudiera ver bien las piezas. Entonces, claro, o sea, hay un estudio, pero también hay como picardía. Acuérdense que las cosas están evolucionando y pasamos poco a poco de un ajedrez donde la parte, digamos, de celadas, de trucos, de artimañas, a una cosa más sistemática. Ese cambio no se puede dar de ipso facto, ¿no? Entonces, se hace un análisis del gambito de rey en su libro, se critica, como ya hemos señalado, el libro de Damiano, y bueno, el libro se convierte, como les digo, en una referencia y su apertura es la más importante probablemente de todas las aperturas que llamamos abiertas. Más importante sin duda que la apertura italiana. Las dos reflejan esas dos concepciones. La apertura italiana llama por un ataque rápido, mientras que la apertura española trata de cimentar ese ataque de manera más posicional. Entonces, vamos a finalizar. Fue mucho más que un gran jugador, ayudó a transformar el ajedrez en un objeto de estudio, de teoría y de prestigio cultural. Fue un sacerdote, cortesano y maestro de ajedrez. Fue autor de un libro fundamental publicado en España. Ya saben, España es la cuna del ajedrez moderno. En España se tuvo el primer campeón del mundo no oficial y en España se hizo el primer campeonato mundial en el Escorial. Por cierto que en el Escorial yo vi el libro, ¿verdad? De Alfonso el Sabio, lo tienen en el Escorial, en la biblioteca. Protagonista del duelo España-Italia en el siglo XVI y su nombre para siempre quedará ligado a la importante apertura española o de Ruy López. Bueno, esperamos que esta breve presentación los llame, los invite a buscar más cosas. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.